El Diablo Uma presenta La Mala Educación. La Mala Educación. Muy buenos días, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mala Educación, el programa que transmitimos desde acá, desde los cuarteles centrales pues del Parque Bolívar de Correo del Sur Radio y Correo del Sur Diario, en esta mañana luminosa, bellísima, que se cierne sobre la no menos bella capital del Estado Plurinacional de Bolivia, Sucre. Pues bien, dicho lo cual, quiero dar la bienvenida a mis invitadas. Estoy muy contento de tenerlas para tratar pues temas importantes, temas que nos conciernen, a todos, no solo a las mujeres. Acaban de pasar un nuevo aniversario del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces queremos saber en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido, cuáles son los retos. Es realmente un tema muy complejo hablar pues de la lucha por los derechos de la mujer y las resistencias que presenta el mundo y la sociedad capitalista y patriarcal. Y tenemos para charlar desde diferentes ópticas, por supuesto, a nuestras invitadas. Quiero dar la bienvenida pues a Marta Noya, conocida luchadora de toda la vida por los derechos de la mujer, directora del Centro Juana Zurduy de Padilla, y tengo entendido que ahora preside la red de lucha contra la violencia para la mujer a nivel de Bolivia. Querida Marta, bienvenida a La Mala Educación. Muchísimas gracias, Alex, un placer estar contigo y compartir aquí con las compañeras para hablar de estos nuestros temas. Así es. Pues voy a dar la bienvenida también con la misma cordialidad y emoción. Ya estuvo acá un tiempo atrás, conversamos con Marta Cabrera, mujer indígena, líder luchadora por los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Ella ha sido curaca de la Nación Cara a Cara y bueno, también secretaria del Tribunal JIOS que me Eso quería que me... Yo decía, ¿qué es esto? Está muy bien, entonces Justicia Indígena Originaria. Muy bien, entonces bienvenida, querida Marta, aquí nuevamente, estamos felices de tenerte en La Mala Educación. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, y a Yasmín, que es parte de la casa, ella, por supuesto, feminista, activista feminista, pero es abogada y es nuestra editora del suplemento judicial Tribunales. Querida Yas, bienvenida. Buenos días Negrito, gracias por la invitación. Es un honor pues compartir hoy mesa con estas dos grandes mujeres, mamá Marta, Martita, de quienes aprendo a diario, así que gracias. Pues bien, hace más de un siglo ya ha pasado, ¿no es cierto?, desde ese fatal día en el cual una fábrica textil de Nueva York, murieron más de un centenar de mujeres, ¿no? Y en un hecho que develó, ¿no?, lo que ya estaba, pues, era parte, ¿no?, de la sociedad de entonces, que era la increíble situación de la mujer, ¿no? El drama que vivían las mujeres, que eran prácticamente esclavizadas, no solo ya en lo laboral, porque vivían en una pobreza ínfima, pero además con la carga pues de los hogares, no se podía votar, etcétera. Se ha caminado un largo trecho desde entonces, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que la situación, digamos, de la mujer es la mejor en todo caso, y sobre todo en países como Bolivia y América Latina. Los números son claros al respecto, es decir, la mujer no es discriminada en el ámbito laboral, ¿no?, en el ámbito económico, es discriminada por mujer, está pues, seguimos con altos índices de violencia machista, es decir, más allá de los logros también han habido retrocesos. La pobreza es algo que por supuesto no es lo mismo un hombre pobre que una mujer pobre, porque la mujer carga además el peso muchas veces de sostener el hogar y de ese trabajo no pago que es ser ama de casa, y que en definitiva es lo que permite la reproducción del trabajo allá afuera y que el hombre pues pueda tener lo que tiene, es decir, todos sus privilegios. ¿Cómo estamos, querida Marta? Comencemos. El asunto de la pobreza.
seguimos, la mujer sigue siendo, ¿no?, la base de la reproducción del capitalismo, porque en ella todavía se reproduce pues el trabajo doméstico, y de paso, ¿no?, hay una discriminación en las fuentes laborales, es decir, la mujer siempre gana menos que el hombre y siempre tiene menos, digamos, ingreso a profesiones o a puestos, digamos, de dirigencia o de alto rango, digámoslo, en la sociedad capitalista. ¿Cómo estamos en términos de pobreza? Bueno, hace un ratito tú decías cuánto hemos avanzado de estos ciento y tantos años de ese terrible día en que 129 mujeres fueron calcinadas. Y a mí se me ocurre así, porque ya hasta uno siente la necesidad de hablar de estos temas tan terribles, pero con cierta jocosidad, ¿no? Yo me siento con ese jueguito que hacía cuando era niña, no sé si tú jugabas, creo que es de mi generación. Arica, la paz, la paz, la paz, un paso para atrás, para atrás, para atrás. Arica, la paz, la paz, la paz, un paso para atrás. Esa es nuestra lucha eterna, ¿no? El sistema capitalista, el sistema patriarcal, y en el caso de las bolivianas, el sistema colonial, hace que nuestros movimientos de mujeres, movimientos feministas, le demos esa lucha eterna y queremos que como el tren, ¿no?, vayamos adelante, Arica, la paz. Y vamos, avanzamos, pero siempre estos sistemas encuentran los resquicios para los pasos para atrás. Y en los contextos, obviamente, de pobreza, esta condición de ser discriminada por ser mujer, ¿no?, por mis relaciones de género, de opresión histórica, ¿no?, que data de miles de años, que tiene un origen en temas productivos, ¿no?, que algún ratito, si quieres, lo podemos hablar de cuál es ese origen, pero también por un sistema capitalista, como tú decías, que necesita una mano de obra gratuita para la capacidad de la reproducción de mano de obra de los obreros, de los trabajadores, de todo el sistema en el que se funciona, y también de un sistema colonial en el que las mujeres, como en Bolivia, con alto porcentaje de mujeres migrantes, indígenas, donde la pobreza se consolida de una manera mucho más perversa, entonces, pues, este sistema de opresiones, de múltiples opresiones, hace que en un contexto de pobreza sea muchísimo más grave, ¿no? Tú ya lo decías, no es lo mismo ser pobre hombre que pobre mujer, porque los hombres obviamente también viven condiciones de altísima explotación, sobre todo laboral, también de discriminación racial, ¿no? El racismo es para hombres y mujeres, pero el sistema de opresión patriarcal, ¿no?, acentúa las condiciones de pobreza de las mujeres. Como tú lo has dicho muy bien, sus dificultades en el trabajo, dificultades en acceso a la formación profesional, que sí lo hacemos, y para nosotros son nuestros grandes avances, ¿no? Las mujeres al mundo, al mercado laboral, las mujeres al mundo de la formación, de la educación, pero el mundo de la reproducción, de garantizar la reproducción de la sociedad, no lo hemos dejado. Entonces, claro, hay que levantar 5 de la mañana para dejar cocinado, hay que planchar hasta la medianoche, volar al dentista con el niño, que la reunión del colegio, entonces darle de comer a la pareja, y estamos garantizando, pese a que nuestros esfuerzos para incorporarnos a estos derechos que da el desarrollo, como sea la educación, el trabajo, el tener recursos económicos por nuestra venta de fuerza de trabajo, se ha ido avanzando, pero el precio que pagamos es pues muy caro, ¿no? Ya, bueno, ese es, yo creo, un asunto central que la gente debe entender, ¿no? Y tal vez ese es el gran aporte, o uno de los grandes tantos apóstoles del pensamiento feminista, es decir, cómo se reproduce el capital. Es algo que, por ejemplo, el marxismo puro no lo pensó, ¿no es cierto? Entonces es justamente la certeza de que el trabajo no pago de la mujer, que además sirve para reproducir la vida, es la base también para que el capitalismo funcione de manera perversa, ¿no es cierto? Entonces eso es fundamental. Querida
Marta, también, mamá Marta. Claro, bueno, tampoco todas las bolivianas y las mujeres somos iguales, ahí también existe pues una gran diferencia, ¿no ve? Es decir, entre las realidades que viven unas y otras mujeres. Desde el mundo indígena, ¿cómo ves esto? Bueno, al respecto de sobre los derechos de las mujeres, los avances, retrocesos que se ha dado en nuestro país y a nivel Latinoamérica, las más vulnerables afectados somos los pueblos indígenas, porque en los sistemas del Estado, el Estado mismo, las autoridades quienes gobiernan los países, aún a este sector pueblo indígena creo que no lo ve como un ser humano. Porque si bien esta situación se ve en las ciudades, que aún hay maltrato hacia las mujeres, en el tema laborales y otros temas, en los pueblos indígenas aún más, porque no hay quien se preocupe de este sector. No hay quien les pueda inculcar sobre sus derechos a las mujeres. No hay políticas públicas donde realmente puedan a las mujeres dar ese derecho, facilidad. No existe. Porque realmente yo vivo ese tema cada día. Si una mujer indígena reclama por sus derechos, es discriminada, es ninguneada, y yo veo eso, no ha habido avance. La esperanza que yo veo que realmente como Naciones Unidas ha puesto como una meta, agenda hasta 2030, creo, empoderar a las mujeres. Pero las naciones y pueblos indígenas nunca hemos sido convocadas en estas luchas que se da con movimientos mujeres, que está también organizada por las autoridades del Estado. Pero las naciones nunca hemos sido convocadas de forma directa, que esté ahí su representante dentro de estos espacios, cuestionando sobre sus derechos, cómo está siendo vulnerado. No hay. Si bien está dentro de esos movimientos de las organizaciones de las mujeres a nivel Latinoamérica nacional, están digitadas o elegidas por las autoridades del Estado por tema político. Ajá. Entonces no hay avance, no hay. En algún momento se me ha ocurrido decir, yo escucho dentro de las Naciones Unidas, hay representantes de los indígenas, dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o sea, hay representantes. ¿Quién se las ha elegido? ¿Quién les ha mandado ahí como designadas? Sé que las competencias, pero no fue a través de nuestras normas y procedimientos propios que nominamos nosotros de forma directa como Naciones y Pueblos Indígenas, sino ahí están nominadas o están representando a nombre de los pueblos indígenas dentro de movimientos de mujeres, es por tema política así de elegida. Entonces podemos decir que nosotros los pueblos indígenas no nos representan, no ha habido avances. Sí, hay leyes, pero ni siquiera sabemos de esas leyes los pueblos indígenas, no hay esa socialización hacia las mujeres de los pueblos indígenas. Entonces estamos en total un sector tan vulnerable, las mujeres, principalmente porque tenemos el labor doble carga, asumir con la familia, porque el hombre se ve obligado a emigrar, porque no hay las condiciones, atenciones del Estado. No gozamos de una protección de un medio ambiente sana, estamos totalmente contaminando nuestras aguas, nuestros suelos, por este cambio climático no hay lluvia, no hay agua. ¿Quién se acuerda de nosotros? No existe atención de parte del Estado, ¿no? Entonces, sí o sí, la población indígena se ve obligada a emigrar, a buscar otras condiciones. El hombre tiene que abandonar su hogar y la mujer tiene que asumir las responsabilidades. Entonces, yo veo que realmente no ha habido avance en el sector pueblo indígena. Bueno, grave es, Boaventura lo decía un poco, ¿no? En la conferencia que dio, que bueno, la mujer indígena es discriminada por triple banda, es decir, por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena, ¿no? Es el año de la despatriarcalización, o era el año pasado, el año de la despatriarcalización, mencionado por el gobierno, ¿no? Decretado por el gobierno. ¿De qué sirvió eso? ¿Hubo realmente avances? Como dice, por ejemplo, mamá Marta, las leyes, hay leyes, pero esas leyes no se cumplen, no se conocen, en consecuencia no se aplican. Te pregunto, querida Jazz, ¿qué opinas al respecto? Y después Marta. Retomando un poco lo que exponía Martita y mamá Marta, primero, no solo producimos fuerza de trabajo, ¿no? Liberando de este costo al mercado capital o al sistema económico capital, sino que hacemos sostenible la vida en sociedad, pero haciendo insostenible nuestra propia existencia.
¿no? Porque no solamente cuidamos de esa fuerza de trabajo en el hogar, es decir, niños, enfermos, gente que necesita la asistencia y que nosotras la asumimos por el hecho de ser mujer, porque además nos los imponen así desde pequeñas, ¿no? Vamos, no nos dicen, hija, es una opción. No, tienes que cocinar y tienes que aprender a lavar. Entonces es una imposición y por tanto es una decisión arbitraria. Lógicamente es otra materia, la historia, como decía Martita, donde surge todo esto. Yo normalmente lo retomo desde la segunda revolución industrial, pero toda esta desigualdad, digamos, de carga, y ojo, no solamente es con los niños, niñas, enfermos, discapacitados o la misma casa, ¿no? Sino también de seres que pueden asumir su autocuidado, ¿no? Y que se sirven, ¿no es cierto? El juguito para mi hijito que tiene 20 años. Claro, Ya, bueno, claro. yo vivo eso con mi madre, Claro. ¿no? Es así. Entonces, Sí, pues tengo el que problema decir. no es ese, Alex. O sea, el problema no es, por ejemplo, que mis papás me hayan educado para cuidar la casa. Amo la casa. Y tal vez de pronto en un futuro elegiría ese trabajo, pero quisiera elegirlo, ¿me entiendes? Está bien. Y quisiera que sea visibilizado y reconocido como un aporte a la economía de mi hogar, pero también a la economía nacional. El artículo 338 de la Constitución Política del Estado lo reconoce, pero además declara que debe ser incluido dentro de las riquezas nacionales, ¿no? Entonces, de pronto ahí tienes propuestas serias e interesantes de muchas organizaciones, pero que no terminan de aterrizar. Y contestando a la pregunta que me hacías, no creo que existan retrocesos. O sea, yo no soy de la idea de los retrocesos. Yo lo analizo más bien, y no sé si lo comparten, como una consecuencia del avance. O sea, el sistema patriarcal, definido a muy grosso modo, muy básicamente, se manifiesta en la invisibilización de la mujer, como sujeto de derechos, como ser humano, en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, de pronto empezamos a manifestarnos, a visibilizarnos, y es por eso que es tan importante desde gritar en la calle y desde estar acá y desde escribir un libro y desde la posición en la que estés, que se trabaje por la visibilidad. Entonces, nos hacemos más visibles, logramos el reconocimiento, por lo menos en ley de derechos, ¿no? Entonces, obviamente, el machismo y este sistema patriarcal encuentra formas también de visibilidad más crudas, ¿no? Es por eso que tienes crímenes feminicidios cada año mucho más crudos, hermano. O sea, ya no estamos hablando solo de le quitó la vida, sino que también hizo esto y esto y esto y esto. Entonces, más macabro. Entonces, es como el castigo que decía mamá Marta, que se da en la comunidad, se da adentro del hogar. Cuando te rebelas contra tu esposo o tu marido o empiezas a llegar a un consenso, se da en la universidad, se da en tu trabajo. El otro día escuchaba una teniente coronel activista de derechos por las mujeres y decía, o sea, sí, el acoso, no sé qué, pero no se denuncia. O sea, en la FELCB tenemos 7 denuncias anuales de acoso sexual laboral. Y que levante la mano la mujer que no sufre acoso sexual laboral, hermano, ¿no? Y ¿por qué no se cumplen las leyes? El mensaje que se ha estado mandando, o sea, hay reconocimiento en las leyes, hay procedimientos, actualmente se está tratando y en asamblea se ha presentado el proyecto de ley de fortalecimiento a la 348, y vos dices, pucha, pero ¿y ahora? ¿No? El sentimiento general de las mujeres... ¿Cuál es la ley 348? Así en poco para que los oyentes... Es la ley integral de lucha Ok. contra la violencia hacia la mujer. Una de las propuestas que están, seguramente Martita conoce mucho más a detalle esto, yo muy por encima, por ejemplo, es la inclusión de nuevos delitos, ¿no? Por ejemplo, la violencia digital, entre otros, además de ya el largo catálogo que tiene la 348. No significa que esté mal y no significa que no sea un avance, por supuesto que lo es. El problema es que si nos centramos solamente en las leyes, tenemos una mirada miope, ¿no? Porque el sentimiento de impunidad, o sea, ¿qué pasa con los que tienen que aplicar estas leyes y protocolos? O sea, tenemos una mediocridad administrativa en lo público, tenemos escasa planificación. Para hacerte un ejemplo, digamos, no hay una claridad administrativa de gestión pública. Para hacerte un claro ejemplo que no tiene nada que ver con el tema mujeres, de repente, se le da un helicóptero para pilotaje de seguridad ciudadana, patrulla voladora, Al no alto. sé qué, ¿no ven? Al alto. Y ayer la alcaldía dice, puta, gracias, pero no hay presupuesto para la gasolina del helicóptero. Sí.
¿no? Y el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie del Alto dice, puta, gracias, digamos, ¿no? Entonces, no hay una planificación pública. Y a eso, sumado a eso, tienes una mediocridad en el servicio público. Ya, bueno, hay debilidad institucional en el Estado boliviano, eso es obvio y eso es triste y eso afecta obviamente cualquier tipo de política que quiera ser permanente y aplicable, ¿no? Entre eso las leyes. Querida Marta, te doy la palabra, y quería hacer un comentario acerca de los avances y retrocesos, porque me llamó mucho la atención lo que dijo Boaventura, esto de que él decía, bueno, nosotros cuando comenzamos las luchas acompañando al movimiento feminista, pensamos que el machismo iba a acabar, ¿no? Y sin embargo, bueno, todos los datos nos dicen que no es así. Y alguna vez también leí a un novelista que se llama Michel Houellebecq, que es también filósofo bastante misógino, pero a veces dice cosas que son interesantes. De cualquier forma es un gran escritor, y decía, bueno, nosotros los hombres hemos cedido la palabra a las mujeres hace décadas, ¿no? Y no queremos hablar, bueno, primero somos el eje dominante y después nos horrorizaríamos, ¿no?, si habláramos de ver que no hemos cambiado en nada. Entonces eso sí me parece también parte de este debate, ya un asunto ontológico inclusive. Querida Marta. Sí, tú mencionabas, ¿no?, que con la despatriarcalización, el año de la despatriarcalización. Sí. Bueno, este concepto fue incorporado en la Asamblea Constituyente y el movimiento de mujeres y las feministas lo tomamos con mucho entusiasmo. No logramos que entre como palabra exacta en la Constitución, pero sí muchos elementos que hacen a la despatriarcalización, pero aún así insuficientes. Entonces uno se pregunta, ¿qué es despatriarcalizar? O sea, yo digo, es deshacer el mundo como fue creado, y eso no es tarea fácil, ¿no? Lo mismo que descolorizar, ¿no? No es tarea fácil, pero ahí vamos caminando. Es pues cambiar las formas de vivir cotidianas, porque el mundo del patriarcado se asienta desde lo cotidiano, está desde mi cama hasta la silla presidencial, ahí, por todo eso está impregnado el sistema patriarcal. Es cambiar el sentido común de las personas, como decía ya, el sentido de que yo tengo que cocinar, lavar, planchar, y si no, pero lo más terrible, de que si no cumplo ese mandato patriarcal, soy mal vista, pero yo me siento pésimo. O sea, el sentimiento de culpa de las mujeres por no cumplir mandatos patriarcales es terrible, por dejar a mi guaguita en la guardería, porque, pucha, ¿cómo me la tratarán? Y yo por estudiar, mira, tengo que hacer ¿no? Entonces, son sentimientos terribles, ¿no? Entonces, el patriarcado está presente en el hecho de que las mujeres hemos sido construidas para tener una lógica de subordinación absolutamente en todo. 1000 cortapices para poder llegar a ser presidentas, diputadas, senadoras, para todo el mundo político, ¿no? Donde está el acoso, donde está ese sentimiento de que yo le doy mi voto. O sea, el magisterio es lo más terrible, ¿no? La principal dirigente del magisterio, que son 80% mujeres, es hombre. Entonces hay una cesión de todas de ceder el poder al hombre, y el hombre obviamente lo maneja muy bien en el poder político, en la economía. Ahí ya es terrible, ¿no? O sea, hay unos datos donde se dice, por ejemplo, que cerca del 70% de los alimentos producimos las mujeres, en el campo, en el área rural, ¿no? Y en el mundo somos propietarias del 1% del recurso de producción. Tendríamos que cambiar ya te digo, desde el sentido de cocinar, de quién cocina, quién alimenta, quién viste, hasta el sentido de quién ejerce la economía en el país y quién ejerce el poder político. Ese cambio no es fácil, pero nos cuesta mucho y nos castiga. ¿Y por qué este novelista o filósofo que decías, por qué plantea de que le hemos dado la palabra a las mujeres, nos las han dado, pero el patriarcado tiene una capacidad de reconfigurarse muy rápidamente, ¿no? Claro, si tú miras 200 años atrás, no es lo mismo, ¿no? Ahí las mujeres ni siquiera tenían posibilidad de hacer nada más que de ser obreras, no tenían ninguna posibilidad de estudio, no tenían posibilidades ni de voto, ni de nada. Eso ha cambiado, ¿no? Pero la estructura medular del sistema patriarcal no ha cambiado, y tiene que ver con los cuidados. O sea,
si democratizaríamos los cuidados, ¿no? Así, pero de una manera absoluta, en que hombres y mujeres y niños que ya se pueden autocuidar, como dice Yas, hacemos todo lo necesario para que el mundo cotidiano, doméstico se reproduzca, entonces las mujeres tendríamos más tiempo para formarnos, para sentirnos además que somos parte de una sociedad equitativa. Ahora está muy en el debate de las mujeres el tema de los cuidados, porque nos hemos dado cuenta que si eso cambiaría, cambiaran muchísimas más cosas, ¿no? Y en el mundo, me gustaría referirme un poco al mundo indígena y rural. Ahí es bastante compleja la situación, ¿no? Porque, como decía Boaventura, y está por triple partida las opresiones, ¿no? De clase, de género, y también patriarcales, porque lamentablemente creo que el sistema patriarcal ha permeado los sistemas indígenas, ¿no? Si bien hay altos niveles de pobreza, de explotación, donde la papa, ¿no? Yo me quiero morir cuando la gente va al mercado y pide rebaja para comprar la papa, así, de los productores, cuando nos están subvencionando con su mano de obra. El mundo rural nos subvenciona la comida, y todavía la gente tiene la barbaridad de pedirle rebaja a la casera, ¿no? Pero vas al supermercado y a ver quién te rebaja algo, ¿no? Claro. Y el dueño del supermercado está... Ese es un buen apunte, a ver. ¿No? Entonces... Pero también hay que reconocer que en el sistema indígena, que a veces no se quiere visibilizar, es que el sistema patriarcal está vigente, ¿no? La violencia, el sentido de representación de las mujeres tampoco es importante, digamos, en el área rural, ¿no? Y yo creo que también por eso, a veces tenemos un debate en ese sentido con compañeras del mundo indígena, dirigentes, donde se plantean en su agenda de lucha, y me parece muy bien, estas luchas contra el sistema colonial, que es muy importante, al cual nosotros nos adherimos, contra el sistema capitalista, pero todavía el sistema patriarcal no está en su debate, ¿no? Y no sé si eso tengo razón, mamá Marta, porque siento que es así, ¿no? O por las Bartolinas, por ejemplo, que si bien son rurales, pero incorporar en su agenda de lucha el tema de la opresión patriarcal, ellos priorizan sus condiciones de etnia, sus condiciones de clase, y queda todavía por debajo esta lucha contra el sistema patriarcal, ¿no? ¿Qué piensas, querida Marta, tú que has vivido y vives esa realidad? Evidentemente, los avances en teoría o en normas, hay avances. La Constitución, 348, y hay montones. No se puede negar eso, que lo que decía la hermana es de que no hay su aplicabilidad de esas normas por falta de que realmente haya la disponibilidad de recurso. No existe eso. Eso es lo que está quedando vacío. Entonces, ¿cómo debemos hacer de que esto realmente se aplique como debe ser? Que es hora de que los estados vean cómo vamos a ir aplicando las normas que están emitiendo y no simplemente dejarlo en el papel y no se aplique. Los pueblos indígenas, nosotros vemos desde nuestra perspectiva, nuestro sistema indígena frente al sistema colonial, realmente lo que se ve es, se ha perdido los valores y principios como seres humanos. Yo pienso que realmente tampoco la responsabilidad es tema Estado o alguien, sino desde la núcleo de la familiar tenemos que aprender a enseñar a respetar a la mujer y al hombre, saber, todo tiene que ser compartido. La mujer no, su compañera no es su empleada, sino todas las actividades tienen que ser responsable y compartida. Hay ese machismo de decir el hombre no puede entrar a la cocina o el hombre no puede lavar, no. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? Somos los mismos derechos, sabemos pensar lo mismo. ¿Por qué tanto se minimiza a la mujer? Entonces yo veo que no va a haber cambio ni con leyes, ni con dineros, si no cambiamos desde el núcleo de la familia, enseñamos a nuestros hijos que la mujer debe ser tratada el mismo derecho que tiene el hombre. Todas las actividades tienen que ser compartidas. Y la educación es el pilar fundamental, se inculque desde ahí.
entonces las autoridades que van a asumir van a tener formación de esa forma. De no ser así, no vamos a, de aquí a unos siglos, vamos a seguir lo mismo, lo peor. Porque ahora ya no hay respeto, matar a una mujer, lo matan como cualquier otro animal. ¿Por qué se visibiliza? Es que ya hay tecnologías, ha habido pérdida de miedo a las mujeres de abrir la boca, de decir esto pasó, pero antes eso no se visibilizaba. Y yo veo que también aquí se ve de que realmente tendríamos que pensar algunas propuestas de que el hombre tiene que ver a la mujer con los mismos derechos de igualdad. No ver a la mujer como competitividad, que le está compitiendo a su esposo o al hombre, no. Pero me parece que es eso, que decir que la mujer no me puede a mí pasar o competirme. De alguna forma tengo que hacer de que ella es menos. No, eso ha habido en laboral, menos gana, o sea, y ha habido ahí. Pero si nosotros cambiáramos la mentalidad de respetar a una mujer, ver a una mujer que es el mismo que yo, un ser humano, ¿y por qué no puedo yo ser en todas mis actividades, en todo el ámbito, ser compatible, o sea, como decir, contribuir, colaborar? Entonces yo creo que ahí es donde yo veo de fondo tenemos que entrarse en eso, cambiar desde el núcleo. La educación es tan fundamental para que las autoridades asuman de esos, entonces podemos cambiar. De no ser así, seguirá las constituciones, normas, leyes. Veo que muchos hombres dicen, solo hay normas para las mujeres, 348, aquí otras, pero para los hombres no hay ninguna norma. También hay eso, ¿no? Decir, no es que aquí no se está trabajando realmente que también deberíamos pensar en el hombre, ¿no? Tenemos que cambiar esa forma de pensar, que su esposa o su pareja está el deber de cocinar, lavar y atender a los niños, yo salgo, entro, traigo dinero. No es eso, sino tiene que cambiar esa mentalidad. Estoy seguro que si eso cambiamos, volcamos tortilla, vamos a vivir en paz, porque somos todos seres humanos en el mismo derecho. Creo que eso no estamos pudiendo entender. Sí se ha avanzado en las normas a nivel internacional, nacional, no digo no, pero en la práctica del derecho no se está avanzando casi nada. Como los pueblos indígenas, si bien se ve en tema política a nivel nacional, se ha asumido en niveles municipales, departamentales, nacionales, las mujeres 50+1, pero si vemos cuánto por ciento, simplemente son partícipes las mujeres hasta la fecha, así se ve, no todas. Pero no tienen ese poder de toma de decisión de gobernar. Si quieren las mujeres toma de decisión como autoridad, poder, ahí viene el acoso político, ahí viene un montón de trabas hasta que la mujer diga, ya, no, mejor me quedo, no renuncio, si hay corrupción me callo. Claro. Entonces, sí, se está visibilizando que las mujeres están en el poder. Pero de esas mujeres, ¿cuántos han tenido ese poder de decisión de decir, yo soy autoridad y a mí se me respeta y yo hago esto? No hay. Se te buscan ahí cositas que te voy a denunciar, no sé qué. Listo, se quedó ahí la mujer. Estamos ocupando los espacios solamente de relleno en el país Estado boliviano. Ese sería el caso de las Bartolinas, que son también un bloque político, no solo es un bloque de mujeres, que quizás, digamos, en la toma de decisiones o influencia política de transformación del Estado, más bien se alinean, ¿no?, a una voz superior. ¿Tú crees o estamos cargándole muchas las tintas a este asunto? No, yo creo que, a ver, estamos viviendo un momento histórico a partir del año 2000, desde la famosa marcha indígena. Yo creo que es una etapa, un periodo de contexto político en el que los sectores indígenas, campesinos y de alguna manera también obreros, como que hasta ese momento eran la vanguardia, pero yo creo que desde los años 2000 la vanguardia se han convertido los indígenas y campesinos, sí. ¿No? Entonces ellos obviamente están en un periodo de reivindicación de clase y de etnia, ¿no?
Y es comprensible, porque estos procesos de toma de poder políticos son procesos relativamente largos, ¿no? O sea, hemos tenido desde la República hasta 2000 años de... no 2000 años, me estoy riendo. Desde 200 años, le ha metido un cero así bien fácil, ¿no? De 200 años de un poder político de clases medias, de aristocracia, de agroindustria, y todo, ¿no? Entonces, sí, claro, estos cambios políticos tienen altísima complejidad, contradicciones inmensas, ¿no? Pero no hay que perder de vista la línea central, es de quién en este momento está asumiendo el poder político en el país. Y ahí están obviamente las mujeres, que son las Bartolinas y otras organizaciones urbanas, ¿no? Los Movimiento Juana Zurduy y varias organizaciones, y también indígenas, SIDOB y las mujeres en las tierras bajas, etcétera, que se han adherido a ese movimiento, ¿no? Y claro, ahí creo que poco a poco eso hay que irlo construyendo y hay que ir motivando a que las compañeras tomemos conciencia de que su reivindicación de género es muy importante, pero yo creo que hasta ahora hay todavía una adhesión muy clara, y eso hace que obviamente, como dice la compañera, también en ese mundo de las organizaciones sociales, las mujeres están en una situación subsidiaria, no logran asumir el poder real y se subsumen a un movimiento masculino, por así decirlo, de reivindicaciones políticas. Claro, ¿no? Y eso de alguna manera, no sé, por eso estoy charlando con ustedes para que me lo aclaren, no, porque yo estoy pensando en una articulación de solidaridades, pues, dentro de la lucha de las mujeres en general. Pues si le metes ahí interseccionalidad, el asunto se complejiza. Se complejiza muchísimo. A niveles jodidos, ¿no es cierto? Claro. Eso es así. Entonces, por eso digo, es decir, yo veo a las Bartolinas, veo su lucha, veo cómo llegaron al poder, etcétera, y de alguna manera, subsumen, digamos, o por lo menos dejan de lado, o inferiorizan, digamos, esta agenda, como tú dices, ¿no es cierto?, que podría articular solidaridades dentro del plano de la mujer por el asunto político. Pero también hay una manipulación masculina bien jota, ¿no? Porque, claro, las hacen sentir culpables por también reivindicar sus derechos, ¿no? Claro, y que son también derechos de poder, claro, porque de poder, la idea es decir, ¿no? Están fraccionando al movimiento, ¿no? Entonces, están incorporando sus demandas, entonces, no, vamos a fraccionar el movimiento popular, indígena, campesino, urbano, popular, entonces retroceden, ¿no? Y dejan por detrás sus demandas. Ha avanzado algo, no es lo mismo que hace 14 años, cuando aquí se creó, por ejemplo, el movimiento Bartolina Sisa, ha crecido, ha mejorado en su discurso, pero todavía creo que el temor a confrontarse con sus pares de clase y de etnia las limita en estas reivindicaciones, y eso es histórico. Lo mismo ha pasado en los partidos de izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda, exactamente, y incluso en todo el movimiento de izquierda mundial, ¿no? El feminismo de las marxistas, por ejemplo, de las mujeres marxistas feministas, ha sido una lucha intensa dentro en esa época de la URSS, ¿no? Pero sí, paulatinamente han ido cuestionando estos temas, ¿no? De cómo la economía, por ejemplo, determina la subordinación y opresión también de las mujeres, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, querida Marta? Bueno, mira, como dice la hermana, ha habido avances en las organizaciones. Micrófono. A través de las organizaciones mujeres que se han formado como Bartolinas, Intercultural y otras, evidentemente lo que yo veo es, nunca he sido, porque no soy parte, soy mujer indígena, sí han llegado al poder. Pareciera sus metas es ocupar ese espacio político, ¿no? Perfecto, está bien. Y también de las mujeres indígenas tenemos diputada actual, la hermana Tori Vielero, y está también la hermana Tierras Bajas. Están ocupando esos espacios a nivel nacional. Pero yo, mi conclusión que he llegado, nunca se le ha permitido ejercer sus derechos desde ahí, desde ese espacio que están. Nunca se le ha permitido. Y en algún momento dije, simplemente lo que se ha asegurado es tener un trabajo fijo, sueldo, sí,
personal, pero para su población no existe, no hay. Yo veo eso en las hermanas Bertolinas, la hermana que es aquí, la que ha sido diputada, creo que, ay, no me acuerdo el nombre, y esa creo que 10 años en el poder, que también se lo ha agarrado el cargo y no le da esa oportunidad a otras mujeres líderes, que también entre mujeres hay eso. O sea, está bien que una gestión yo ocupe, pero tengo que darle espacio a otros nuevos líderes que también luchen por sus derechos de la mujer. Y me da mucha tristeza, a veces nos utilizan las mujeres indígenas. Está pasando con hermana Patti, ¿no? O sea, Lidia Patti. Creo que pierden el horizonte cuando ocupan esos cargos políticos. Tienen miedo de dejar ese cargo y no tener ingreso. Y en algún momento me puedo equivocar, o sea, decir, tengo que brincar a este puesto porque quiero tener ingreso. No importa a costa de qué, pero lo voy a hacer. Me ha dado tanta tristeza que ella es embajadora no sé dónde. Bueno, está haciendo su carrera política, pero ¿qué ha avanzado para su pueblo? Indígenas, mujeres. ¿Qué ha hecho? Entonces es lo mismo de las hermanas Bertolinas. Sí, está en la carrera política, pero no se ha visto un avance, impacto que marque para las mujeres como Bolivia. No hay, no existe. Y yo pienso que estamos desde ese espacio, por lo menos haría de que 348 se aplique, realmente haya esos fondos, esa socialización, llegue rincón a rincón y no existe ese maltrato hacia las mujeres. Pero no existe, no se ve. Disculpa si realmente yo he estado de cerca en todos los sectores áreas rurales, sean indígena o no indígena. No existe ese avance. Sí, algunas mujeres están en el poder año tras año, se han conseguido un pega seguro político, pero no hay avance en tema grande, no hay. Por eso yo digo, esa es la realidad. El Estado nunca va a invertir de que estas normas se aplique y se fortalece en poder a las mujeres. Sí, la hermana donde trabaja su institución, trabaja con las mujeres, pero tampoco trabaja en grande en todos, ¿no? Pero sería bien que el Estado trabaje en ese ritmo, podemos avanzar mucho. Entender de que el hombre, ese machismo termine, ¿no? Pero, bueno, no tenemos que perder la esperanza. Por lo menos como pueblos indígenas, desde nuestros normas personales propios, por ejemplo, en la autonomía indígena de García Salinas de Oruro, asumió a la máxima autoridad una mujer, ¿no? Quien es como ministra de Economía, y lo eligieron según los procedimientos propios. No ha ido ningún bajo condicionamiento, porque cuando yo digo, nunca me metí en tema política, me mete en una política, sea derecha, izquierda, ya tiene una norma. ¿Qué debo decir y qué debo hacer? Si yo me salgo de ese reglamento, estás ya afuera. Entonces yo digo, meterme a una color política para llegar al espacio, no voy a hacer nada, porque yo desde el inicio me he metido ya bajo unas condiciones, qué debo hacer y qué no. ¿Ya? Entonces, por eso yo veo que no hay avance en la tema política de las mujeres que están en el poder. Porque si yo digo, no, tú sabías que tienes que decir lo que es negro, negro, no puedes decir que es plomo, si no ya estás afuera. Entonces no va a haber avance. Y las hermanas están sí en carrera política, pero no van a poder, porque simplemente, y para mí se han conseguido una pega seguro, y se están empoderando de cargos, no dan espacios a otros líderes, y vemos eso, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, lo que dices un poco me hace acuerdo a un libro y a un pensador que se llama John Holloway y que se inspira en los zapatistas, pues en la revolución zapatista y el pensamiento zapatista ya inclusive anterior, y que escribe un libro que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no ve? Porque de alguna manera era esto de lo que hablaba Marta, que cuando la capacidad de reterritorialización pues que tiene el capitalismo y el sistema patriarcal a través del Estado, ¿no? A través del Estado y también pues de la política que hace al Estado, del tipo de política que hace el Estado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Marta, en lo que dice mamá Marta también, vos querida, en que bueno,
Una vez que entras, digamos, al sistema, entras condicionado, se acaba, digamos, de alguna manera, llega el discurso, pero no llega a la práctica, a favor de las mujeres. María Galindo dice, ¿no? Si no la cito mal o no estoy equivocada, pero dice, no queremos el poder o no debemos buscar el poder, sino rebelarnos contra el poder, dice, ¿no? Y aquí entro a hablar lo que hemos venido tocando, ¿no? El tema de los movimientos feministas y la representatividad y el yo no me siento representada. Y creo que también es una consecuencia de los avances que se han tenido. No es un retroceso, es un avance, son temas de una nueva agenda de pronto. Ajá. Yo no lo definiría por olas, llamaría agendas de acuerdo a esta evolución y lucha histórica, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un movimiento feminista que sostiene tener la verdad, que sostiene tener la fórmula. Ajá, el deber ser. No, yo tengo la fórmula mágica para terminar con el sistema patriarcal, digamos, ¿no? Y descalifica también otras posturas y las descalifica con una simpleza y desconociendo su propia realidad, ¿no? Porque esas posturas vienen pues de una realidad que puede ser muy opuesta a la mía o que yo no la puedo compartir, pero no la puedo descalificar porque simplemente yo tengo la razón, ¿no? Y en ese afán están pues tomando el poder, o sea, están buscando tomar el poder, ¿entiendes? Invisibilizar a la otra. Es como decía Martita, o sea, el sistema patriarcal no es que no esté, que esté ausente de los movimientos feministas, o sea, claro que no, está. Y ahí yo por lo poco que he visto se advierte también cierta misoginia y odio a las mujeres o a ciertas mujeres dentro de un mismo feminismo o de otro feminismo, ¿no? Entonces ahí también perdemos el foco, ¿no? Como que, entonces, a ver, un ratito, ¿no? Reposicionemos. ¿Quién era el enemigo? Así, ¿no? ¿Quién era el enemigo? Y tampoco son los hombres, ¿no? Ese es también otro gran problema, el simplismo de resumir la lucha a la opresión que hace el hombre o a la opresión que hace el Estado. De pronto otra muletilla también es esperar que el Estado haga todo, ¿no? O sea, el Estado tiene una gran responsabilidad, pero o sea, no lo va a hacer tampoco todo. La invisibilidad de las mujeres, de las necesidades de las mujeres, que viene desde el Estado hasta los movimientos feministas. Te estoy hablando de mujeres trans que no están ni siquiera estadísticamente reconocidas en ningún informe. Me he dado la tarea de revisar gran cantidad de rendiciones públicas, por ejemplo, finales, ¿no? Que se han presentado en enero, y no aparecen las mujeres trans. Las privadas de libertad están también invisibilizadas, ajenas a cualquier política pública o a cualquier planificación. Las mujeres indígenas, y es lo que más, digamos, que te digo, llama la atención, porque es en el marco de Estado que tenemos, ¿no? O sea, es increíble, pero están invisibilizadas. Y bueno, la interseccionalidad que tocaba Martita es importante, ¿no? O lo que decía Boaventura. O sea, la mujer campesina es doblemente, no sé qué, discriminada. Y sí, cuando vos ves te abres al concepto de interseccionalidad, vos puedes aplicar un montón de criterios, infinitos, ¿no? Mujer afrodescendiente, pero además pobre, pero además niña, pero además lesbiana, pero además trans. Entonces, puede ser una mirada súper amplia. Y el problema de la interseccionalidad es que no devore la unicidad de la mujer. Ese es el problema. Y que la interseccionalidad no se trata de fragmentar, ¿no? No se trata de fragmentar o dividir los movimientos o a la población, sino de abrir la mirada, ¿no? De visibilizar, de abrir la mirada y la perspectiva de género o cualquier otra. El simplismo que te decía, al que muchas veces se cae, pareciera que solo se trata de liberar a las mujeres, todas buenas por si acaso, ¿no? Porque no caben las mujeres malas en ese concepto del opresor llamado sistema patriarcal, pero sin ir más allá, ¿no? Sin ir más allá en el análisis. Y con esto cierro, o sea, otro gran error también de los movimientos y del mismo Estado es que se plantea a la mujer como víctima, ¿no? O sea, siempre es víctima, pero en términos o definiciones que constituyen un estereotipo. Entonces ahí caes en una lógica paternal también, ¿no?
Entonces la mujer no es capaz de, digamos, no, pobrecita. Entonces no se trata de eso. Se trata de visibilizar la desigualdad, ¿no? Pero no se trata de caer en definiciones o conceptos patronales. Y también se está perdiendo el sentido social y cultural de los feminismos. O sea, no hay, por lo menos yo no siento o no identifico que haya un feminismo boliviano, por ejemplo, ¿no? Y sería maravilloso, pero no lo hay. O dentro de la plurinacionalidad, digamos, ¿no? Un feminismo cara a cara, un feminismo aymara, no hay. Y finalmente creo que este discurso teórico del feminismo no debería devorar a la mujer concreta, o sea, y transformar la causa, o sea, transformarla en una causa anónima. Considero que necesitamos de feminismos también un poquito más pragmáticos. O sea, la teoría está bien, pero también necesitamos de feminismos más pragmáticos y menos misóginos. Bueno, gracias. Te voy a ceder la palabra, querida Marta. Y sí, bueno, eso de la interseccionalidad que tú decías, bueno, es una categoría importante, ¿no? Generada por feminismo, creo que chicano negro en Estados Unidos, y es pues una forma de aproximarse a las realidades, ¿no? Como categoría igual. Creo que para eso sirve. Vamos. Creo que ya nos vamos, querido, ¿no? Sí, ya nos vamos despidiendo. Okay. Bueno, a ver, me voy a tomar 2 minutitos para un poco, ya se ha tratado un montón de temas y que yo los resumo y me gustaría referirme a ellos. Uno es el tema del poder y no poder, ¿no? O sea, como ser parte del poder político como feminista o no, más bien, como dice la Galindo, ir contra el poder. Ir contra el poder. Y el otro de la interseccionalidad. A ver, sí, yo creo que hay, y me parece muy saludable, que hayan diversos feminismos. O sea, a mí no me parece nada malo, me parece muy dialéctico, porque todos aportamos. Es cierto, un poco como la historia de la izquierda, ¿no? Que a veces la izquierda también perdía un poco el rumbo del enemigo por estas conflictividades internas, ¿no? Ahí la derecha tiene más claro, porque su objetivo es tener plata, acceder al capital y tener plusvalía, tener etcétera. La derecha es mucho más fácil de unirse, más coherente. Sí. Las izquierdas siempre hemos tenido esos problemas y pasa lo mismo con los feminismos, porque también son procesos en construcción, ¿no? El feminismo no tiene muchos años y décadas de vida. Entonces están bien esas contradicciones y bueno, hay personas que sí, por ejemplo los feminismos más autónomos, que hablan de que hay que luchar contra el poder y nunca estar en el poder, pero yo por ejemplo pienso de que por ahí dentro del poder también puedes hacer transformaciones y la transformación es la cotidiana, no puedes mirar el mundo a 1000 años, sino es qué hago hoy para transformar el mundo. Por lo tanto, yo veo muy válido estas dos diferentes formas, ¿no? de vivir tu feminismo. En el tema de la interseccionalidad, eso que tú decías que a veces eso nos separa, es un grave error. Yo creo que es muy claro, la interseccionalidad, hay cosas que nos unen y hay cosas que nos separan. Por ejemplo, el tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema de la vida de todas las mujeres. Transita por religiones, por ricas, por pobres, por indígenas, por migrantes, por todo. Todas las mujeres tienen su violencia. Ese es el único tema en el que sí podemos unirnos sin temor alguno, sin resquemor. Pero hay otros temas, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la clase, ¿no? O sea, cómo la trabajadora social se va a unir en una lucha con su empleadora que no le paga ni siquiera el salario, la hace trabajar 14 horas y la trata y le da la comida en un plato el más viejo. O sea, ¿qué alianza puede haber entre esas dos mujeres? Ahí hay una contradicción de clase y eso hay que vivir. Yo creo, y ahí tengo unas peleas también con algunas mis amigas del alma feministas, es que si tú no luchas como feminista por todas esas formas de opresión, realmente tu feminismo es bien light, ¿no? Si tú no eres una mujer que lucha contra el poder del capital, si no eres una feminista que lucha contra la colonialidad, y si no eres una feminista que lucha contra los hombres machos, hasta ahí no vas a tu feminismo, porque el feminismo en el sentido más profundo está contra todas las formas de opresión y de relaciones jerárquicas. El capitalismo es opresión y jerárquico, el colonialismo es opresión y jerárquico,
Y el patriarcado es opresión y jerárquico. Si no luchas contra esas tres formas, ¿no? Entonces, me dice, que los de la izquierda, que son los patriarcas, son. Pero a mí me sirve la izquierda para luchar contra el sistema capitalista, ¿no? Y me sirve el indigenismo para luchar contra el sistema. Entonces, ¿por qué no puedo transitar todos esos elementos? Y solamente luchar contra los otros. No, eso a mí me parece un sesgo, o sea, achicar el concepto del feminismo, ¿no? Esas dos cosas quería referirme. Me hubiera gustado mucho hablar sobre dónde diablos empieza el patriarcado, cómo ir contra eso, pero puede ser un próximo programa. Por supuesto. Nosotros aquí estamos embelesados aprendiendo. O sea que está muy bueno. Te agradezco mucho, querida Marta. Realmente, como te digo, hemos aprendido mucho y espero pues que no sea la última vez. Sí. En la mala educación. Querida Marta, mamá Marta, tus últimas palabras en este programa, por supuesto, para despedirte. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Ya para concluir, pues yo creo que desde mi visión como mujer indígena siempre he pensado en las mujeres que han asumido al poder. Dije, esas son las esperanzas para acabar con la violencia, porque están yendo ahí para luchar con la violencia, no importa si es indígena, rural, urbana, porque ya están en el poder, y la esperanza yo tenía de que desde ahí iba a lanzar una fuerza, pero ya habíamos anticipado de que no les permite ejercer eso, tal vez ese anhelo ahí, ese entusiasmo, pero no se le deja, ¿no? El machismo o el acoso, o sea, tienen que buscar algún lado de que no cumpla. Y lo más miedo que yo tengo, o sea, desde mis principios, valores, los indígenas, no nos interesa si está en el poder la derecha o la izquierda, quién lo toma. Y tampoco somos parte de eso. Pero sí me da mucho miedo la izquierda, porque no respeta la vida. Recientemente aprobó su ley de aborto en Argentina, creo 2018, porque no está respetando la vida. Un aborto, o sea, matarle antes de que nazca. Otro tema de otro programa. Negrito tiene o sea, la izquierda, o sea, estamos perdiendo el horizonte de seres humanos, los derechos. O sea, el humano estamos patas arriba. Necesitamos, creo que reconducirnos, mirarnos, ¿qué somos? Como ser humano, no solo mujer. O sea, la izquierda a mí me da mucho miedo. Mucho miedo. Bueno, la derecha debería darte más. Gracias mil. Muchísimas gracias. Martita, por igual. Te agradezco mucho haber venido, realmente. No tu tiempo, y querida Jazz, pues tienes la palabra. Gracias, Negrito. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Gracias a todas y todos quienes se han sumado a través de la transmisión, a través de en Facebook y en la radio. Espero nuevamente estar pronto en otro momento que se nos convoque. Y bueno, solo para cerrar, más allá de los avances o retrocesos o como quiera verse, o consecuencias de los avances, creo que la deuda, digamos, estatal, más allá de lo gubernamental, la deuda estatal, yo la resumiría en un solo concepto, ¿no? Una eficaz y buena administración pública, porque una eficaz administración pública va a derivar en la materialización de todo ese catálogo que está reconocido en la Constitución, no solamente hacia las mujeres, y bueno, las deudas eternas, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, o sea, ¿no? El tema de matrimonio igualitario, 3 años que el Tribunal Constitucional está ahí durmiendo con la sentencia. Otro debate. Entonces, bueno, son muchos temas que quedan, digamos, en la mesa, y espero que pronto pues nos vuelvas a convocar. Por Nosotras supuesto felices. que sí. Gracias Marta, gracias Jazz. Espero que hayan disfrutado de estar acá esta mañana. Y ustedes allá en casa, sobre todo, muchas gracias por atender aquí a La Mala Educación. Un diálogo necesario, urgente, que debe ser permanente, porque esta no es la lucha solo de las mujeres, a mi criterio, esta es la lucha de todos, esta es una lucha para todos, es decir, para lograr una sociedad más justa, inclusiva, armónica y más horizontal, pues.
Vamos a leer, nunca leo, pero nunca comentarios, pero ahora nos manda un comentario, es una oyente, Sánchez Valdés Maritza. Buenos días, Maritza. Buen día, desde el espacio donde nos desenvolvemos, cada una de nosotros acciona y genera su propio cambio. Puede ser la familia, en la escuela, en las instituciones, en el activismo. Así es, Maritza. Gracias a todos los que han estado en esta mala educación. El Cuervo de Poe se despide de ustedes rencorosamente. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Si Dios quiere, mañana reprisa a las 8 de la mañana.